Bienvenidos una vez más estos, a este privilegio que tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras juntos. No nos vemos el rostro, pero estamos unidos en la fe y a través de Cristo. Nos hace uno en Cristo el Señor Dios. En esta oportunidad vamos a escudriñar el capítulo 5, versículos 1 al 12 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 1 al 12. Dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio, buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Amado Dios, enséñanos tu palabra, enséñanos a escudriñar las Escrituras. Por Cristo Jesús. Amén. Este capítulo es totalmente unas recomendaciones que San Pablo da a Timoteo para que él guíe la iglesia. Pablo está instruyendo a Timoteo porque Timoteo sería el que iría a dirigir la iglesia a donde iban. Esto era a Antioquía. Entonces Pablo le dice cómo ha de dirigirse a cada persona según su edad. Y es interesante cómo les dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, tenga el respeto. No te vas a creer más que él. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Esto lo que busca Pablo es, Timoteo era un joven, era un ser humano. Lo que Pablo busca es recomendarle que haga las cosas de manera que no vaya a caer en tentación. Porque al enseñarle que vea a las mujeres como hermanas, pues eso le va a evitar fijarse en una de ellas o caer en la tentación. Y a los jóvenes que los vea como hermanos para que de pronto él no vaya a hacerlos sentir mal, sino a tratarlos de igual a igual. A las viudas le dice que las honre. Y luego dice, si una viuda tiene hijos o nietos, esta debe enseñarles a ser piadosos para con la familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y a la viuda le dice, enséñale a la viuda que si ha quedado viuda, espera en Dios y es diligente. Entonces, si la viuda ha quedado viuda y ha quedado sola y está esperando en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, dice, bueno, pero si se entrega a los placeres viviendo está muerta. Con esto no podemos entender que Pablo ya volvió a enseñar que la salvación es por lo que el ser humano hace o no hace. Él está hablando de que, pues, obvio, si se desordena en la viuda, pues no puede ejercer ningún rol ahí, porque pues no es apta para ello. Dice, manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Pero el versículo 8 es el versículo central de este texto. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está enseñando la responsabilidad de los padres para con la casa. Preguntémonos, cuando hoy en muchas comunidades cristianas, bueno, algunas, no todas, en algunas, unas cuantas, pero no todas, el pastor les exige que lleven los diezmos a la iglesia y muchas veces no tienen que comer en su casa, pero sí que lleven los diezmos o que le den al pastor. ¿De qué estamos hablando? Porque aquí Pablo enseña lo contrario. Pablo dice a Timoteo, les enseña a los padres, a los administradores de la casa, que provean para los suyos y mayormente para los de su casa. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un buen texto para refutar apologéticamente lo que hoy hacen las malas doctrinas.
Muchas inclusive explotan a las familias que no tienen que comer, y en vez de proveerles, en vez de buscarles ayuda, lo que hacen es decirles tiene que traer para que Dios lo bendiga, y busque a ver de dónde, y eso le ponen para allá el ejemplo de la viuda que no dio lo que no tenía, lo último que tenía, y eso el texto bien torcido. Y dicen, vea, el Señor da lo último que tienes, que Dios te devuelve. Mire la viuda. No, eso no podemos hacer eso. Aquí San Pablo, el Espíritu Santo a través de San Pablo nos está diciendo que no, porque cuando leemos a Pablo, leemos es la voz del Espíritu Santo, que está usando a Pablo, por supuesto. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces diga, sea puesta en lista, sigue recomendando la viuda, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, o sea, si ha recibido a los santos, si ha lavado los pies de los santos. La hospitalidad y lavar los pies de los santos es lo mismo, eso se hacía cuando se recibía a alguien en casa. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, Pablo le recomienda a Timoteo que use en el liderazgo a personas ya maduras, porque las personas maduras ya han vivido la vida y son menos propensas a caer en errores. Esto es literalmente lo que San Pablo está diciendo. No a neófitos, él es congruente con lo que viene enseñando. Porque después dice, pero a viudas más jóvenes no admitas. Y no les está diciendo que no las admita en la iglesia, sino en algunos cargos de servicio en la iglesia. Dice, porque cuando son impulsadas por deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, obvio que si se van por el matrimonio abandonan. Lo que Pablo le está diciendo de una manera tal vez fuerte es, ellas abandonan a cualquier momento porque van y se enamoran y se van y dejan el ministerio tirado. Entonces, estas son recomendaciones de Pablo para llevar la vida cristiana, para que las cosas se hagan bien. Y él siempre le hace énfasis a la madurez en la vida también, en la experiencia que tiene el anciano. Dejar al joven que madure. No es bueno poner gente muy joven, no que no se le vaya entrenando poco a poco, pero no es bueno poner gente joven en cargos de ministerio en la iglesia. Si no tienen experiencia, si hasta ahora están llegando a la iglesia, si son neófitos, no se puede, porque eso se presta para muchas cosas. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten en cuenta lo que la persona hace, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en su casa. Las viudas que estén participando en los ministerios de la iglesia, le dice, deben ser hospedadoras, lavar los pies de los santos, a apoyar y auxiliar a los afligidos. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, míreles su vida. Porque pues contradictorio, ¿no? Poner en el servicio de la iglesia a alguien que es tacaño, que es mezquino, para que sirva en la iglesia, pues eso sí se contradice el amor de Dios, porque en la iglesia se debe predicar con hechos el amor de Dios. Y si se pone alguien que es tacaño, que no hospeda a nadie, que es orgulloso, eso no va de acuerdo a las escrituras, eso no va de acuerdo a la vida de la iglesia. Alguien que no muestra amor ni consigo mismo, que vive todo amargado y agrio con todo el mundo, ¿cómo se va a poner a que esa persona enseñe sobre el amor de Dios si lo que refleja es que es amor es lo que no hay en su vida? Pablo lo que está enseñando es que seamos congruentes con lo que vamos a enseñar. No pongamos a un piloto de avión a que maneje un tanque de guerra, ni a un conductor de tanque de guerra que pilotee un avión, cada uno en su lugar. Si va a enseñar, tiene que ser congruente con lo que enseña. Si va a enseñar a una persona sobre el amor, tiene que ser una persona que lo demuestre, que ama, que es hospedador, que ayuda, que auxilia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Seamos congruentes, pongamos a las personas en sus puestos. Pero Pablo dice, la mejor recomendación que da la persona es cómo ella se comporta. Eso es verdad. Que la persona ama. Por eso es que yo digo, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pues falta verlo. Si es cierto, si en la vida cotidiana, el día a día amamos a Dios, entonces el esposo va a amar a la esposa, va a amar a sus hijos, va a amar a sus vecinos, va a amar a su prójimo. Pero si va a la iglesia y dice yo amo a Dios, y en la casa es diferente, pues eso sí no tiene nada de cierto. No hay amor, ahí es una mentira, ahí es una religiosidad, pero no el amor. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, fíjate en el comportamiento para ver si son aptos para tomar el cargo del ministerio que se les va a dar, que tú les vas a dar. Parece que las viudas eran muy dadas a servir a la iglesia, tal vez porque eso les ayudaba mucho también a llevar sus duelos y la compañía de la iglesia. Pero Pablo dice, fíjate en lo que ellas hacen y sobre todo fíjate en las de más edad. En las de menos edad por ahora no, porque ellas a cualquier momento encuentran novio y salen y se van y han tirado el ministerio. Y eso suele pasar hoy. No quiere decir que todas, pero eso pasa también. Entonces lo que Pablo está enseñando a Timoteo es consejos, y nos están enseñando a nosotros prácticos para la dirección de la iglesia. Nosotros a veces nombramos personas en la iglesia o por simpatía, porque nos caen bien, así no sepan nada, o por título académico. En la iglesia no hay doctores, hermanos, en la iglesia no hay el abogado, no hay abogados, no hay médicos, en la iglesia hay hermanos en la fe salvados por la misma gracia de Dios. Es triste que a veces en la iglesia
nos pesa la lengua para decirle el hermano en la fe y empezamos el doctor. ¿Será que no podemos decir hermanos? En la iglesia no hay doctores. Ante Dios no hay doctorado. Eso es ante el mundo, eso es ante las leyes nacionales, ante la sociedad, pero ante Dios todos somos iguales. Ante Dios somos hermanos en la fe, todos, tanto el doctor como el hermano que cultiva la tierra, ante Dios es igual y salvos por la gracia de Dios. Entonces, Pablo nos está dando esas instrucciones en esta carta. Este capítulo continúa, dejamos así por ahora y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por su amor y fidelidad, por su bondad y cada una de las cosas que tú nos das. Y enséñanos a ser sabios para administrar la iglesia, para que nos dejemos dirigir por tu Espíritu Santo y así poner a las personas en donde deben estar, de acuerdo a lo que ellos demuestran en su vida. Su amor, ser hospedadores, ayúdanos a hacerlo. Porque el ministerio no es para solamente vivirlo de puertas adentro en un templo, sino para vivirlo más afuera que adentro. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén.